Sou aqui. Yeah. Capital do Evangelho, lugar diferente, pessoas diferentes, pensamentos diferentes. O quê? Onde o Evangelho nos reúne. Hoje a gente está aqui de novo e vai ser diferente, tá? Você se lembra lá no início eu falei para você que aqui nesse podcast a gente vai ter momentos onde o convidado vai falar em espanhol, em inglês, em francês, português também. Se lembra disso? Pois é. Hoje é um dia especial e é o dia que o nosso convidado vai falar em espanhol. Então, acabou. Espanhol. Buenas noches, buenas tardes. No sé cuándo tú estás viendo eso, pero estoy muy alegre y estoy ahí hoy con mi hermano. Voy a dejar que él mismo se presenta. ¿Todo bien? Vamos. Que la paz de Dios siga reposando en tu vida de una manera muy especial y que su presencia tangible siempre te acompañe. Te habla por acá tu hermano en Cristo, Marco Medina, y en este día, en esta noche, tarde, no sé qué hora tú estás viendo este video, quiero que tú prestes atención a lo que vamos a hablar en esta hora. En esta hora. Bueno, es una honra tener aquí conmigo Marcos. Marcos es una bendición de Dios, un joven, ¿cómo se dice? Un joven escogido por Dios, haciendo cosas increíbles, de verdad, increíble. Y hoy decidimos traer a Marcos aquí para compartir un rato sus conocimientos con un tema muy interesante, pues. Un tema que habla que todos nosotros necesitamos, vamos a decir, entender un poquito más sobre. Y el tema, ya sabes, como dice el título, la oración. La oración. La oración. Increíble. Marcos, yo tengo una pregunta para ti, una pregunta muy interesante. Sí. Cuando tú escuchas la oración, para ti, ¿qué es la oración? Cuando yo escucho la oración, ese tema, esa palabra, me encanta, ya que por medio de ella es que yo estoy donde estoy hoy en día. Interesante. Por la oración. La palabra para mí es muy importante, escudriñarla, leerla, pero yo he creído que la oración es más importante. Más importante. Sí, más importante porque si no oramos no podemos entender lo que está establecido en la palabra de Dios. Si yo leo la palabra sin oración no puedo comprender lo que está plasmado allí. Pero cuando nosotros nos sumergimos por medio de la oración, podemos encontrar misterios que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y cuando hablamos de la oración, tenemos que hablar que es un factor que tiene el creyente para poder comunicarse con Dios. Es un medio donde el creyente confiesa sus pecados, se comienza a hablar con el Señor y muchas personas piensan, Pierre, que la oración o la alabanza, por decirlo así, es un arma más poderosa que la oración. Incluso hay una alabanza, hay un canto que dice, la alabanza es más poderosa que la oración, la alabanza es más poderosa que la oración. Y yo creo que eso es antibíblico, eso no está en las Escrituras, porque cuando yo comienzo a escudriñar la palabra, Pierre, yo hallo que la oración es el arma más poderosa. No es la alabanza, no es incluso la fe, porque la fe, la Biblia dice que es el escudo, pero cuando hablamos de la oración, hablamos que encierra todo. Tú lees Efesios capítulo 6, versículo 18, la Biblia dice orar con súplica en el Espíritu por todos los santos. Ahí habla de todas las armas, habla sobre el escudo de la fe. Habla sobre el yelmo de la salvación. Habla sobre ceñir vuestros lomos con la verdad. El calzado, que es el evangelio de la paz, según Efesios 6. Pero cuando Pablo, que es el escritor de este libro, encierra todo eso y termina ese capítulo diciendo, orar en el Espíritu con súplica por todos los santos. Yo creo que la oración para mí es lo más importante que puede haber y que pueda tener el creyente en estos tiempos.
Wow, interesante, muy profundo. Entonces, para Marcos, oración es todo lo que él dijo. Es la arma más poderosa. La ama más poderosa. Sí. La ama más poderosa. Sí. Así que tú crees que cuando uno ora, Ujú. no puede suceder nada malo, no puede pasar algo malo con esa persona, o cuando tú dices una ama poderosa, ¿en contra de qué? ¿O para protegerse? ¿Para qué la oración? Porque yo supongo que es una arma poderosa. Sí. Puede ser una arma de guerra como una arma para defenderse. ¿Cómo? Sí. Cuando Pablo habla sobre las armas, porque incluso él dice que toma el arma Sí. de Dios. Cuando Sí. él dice toma el arma de Dios, él está englobando todas esas armas que se encuentran ahí. Que se encuentran ahí. Cuando la tomamos es una sola. En una sola. Ahora, todas las armas allí que habla Pablo son defensivas, pero hay una ofensiva y es la palabra. La palabra. Porque ahí Pablo dice, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la que tú vas a atacar al enemigo. Sí. Pero todas estas armas necesitan ser activadas y es por medio de la última arma, que es la oración. Que es la oración. Por eso que yo digo, y siempre hago hincapié de esto, que es la más poderosa. La más porque poderosa. es la que activa las otras armas. Sin oración, no hay como... La palabra no tiene efecto. Entendí. Incluso, para darte después la palabra, ¿Sí? cuando había momentos, Pierre, que yo iba a predicar, y lo confieso, sin orar. Y cuando yo predicaba, la gente, wow, ese muchacho tiene palabras, ese muchacho predica. Pero nadie se arrepentía. Interesante. Nadie era tocado por el Espíritu. Muy y decía, oye, predica bien, oye, bien bonita la palabra, impactante la palabra. Pero no había alma que se reconciliaba. Pero cuando yo iba a predicar, había momentos que me invitaban a predicar. Antes de ir a predicar, yo oraba. Interesante. Oraba. Y lo mínimo que aquel tiempo yo me metía a orar, si yo no oraba esa cantidad de horas, yo no podía predicar. Y eran 4 horas de oración, de rodillas. Y cada vez que yo me metía esa cantidad de oración, Sí. que yo iba a predicar, nada más con yo decir gloria a Dios, la gente venía a reconciliarse. Aleluya. Porque muchas veces no es la palabra, sino es la oración. Muy interesante. O sea, cuando tú oras antes de ir a predicar, tiene resultado. Hay un resultado. Pero sin oración, solo aplausos. Solo aplausos. Vamos a decir que es así. Sí, interesante, así es. Entendí. Bueno, muy interesante. Pero ¿cómo yo puedo saber que Dios está escuchando mi oración? ¿Cómo yo puedo saber? La gente que nos está escuchando ahorita quieren saber. ¿Cómo es que yo sé que Dios está escuchando mi oración? Esa pregunta es muy importante. Sí. Es muy interesante porque hoy en día hay muchas personas que se han preguntado, ¿cómo yo sé que Dios me está escuchando? Sí. Yo oro y yo no sé si Dios me está escuchando. Sí. Te lo voy a encerrar así, lo voy a encerrar en 2 facetas. Sí. El libro de Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sí. El escritor de ese pasaje, de ese libro, él dice, si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos y de sus pecados, yo oiré desde los cielos, perdonaría su pecado y sanaría su tierra. Ahí hay 2 fases. Wow, interesante. Ahí hay 2 fases porque el escritor está diciendo, si mi pueblo se humillare, número 1, humillación. Sí. Y después dice, y si mi pueblo se convirtiere de su pecado, esa es la segunda fase. Sí. Esa palabra, convertimiento, viene del griego metanoia, que significa un giro total o mirar de un lado a otro, o un cambio interno, o una transformación instantánea. Total. Es decir, que para yo saber que Dios me está escuchando, número 1, yo tengo que humillarme, tengo que ir al suelo, tengo que volver a mi principio. Hay muchas personas que Dios no lo escucha porque son egocentristas. Entendí. La Biblia dice que el altivo Dios lo mira de lejos.
Y hay mucha gente que se encuentra hoy en día orando, Sí. pero con orgullo, Con orgullo. con arrogancia. Se encuentra orando, pero para su propio deleite. Entonces, hay que cumplir estos dos requisitos: humillación Humillación. y número 2, convertimiento. Convertimiento. Tengo que arrepentirme, tengo que dejar el viejo hombre. Cuando yo sé que he dejado mi pasado, que he dejado el viejo hombre y sé que yo estoy puro, porque la Biblia en Mateo 5, Pierri, versículo 8 dice: bienaventurado el varón de limpio de corazón, porque éste verá a Dios. Y si yo sé que en mi corazón yo tengo algo en contra de mi hermano, Sí. yo puedo orar 5 o 6 horas y mi oración no será escuchada. No será escuchada. Pero si yo sé que mi corazón está limpio, yo sé que mi corazón está purificado y yo Sí. tengo una hermandad con mi familia de la fe, yo sé que cuando vaya al suelo a clamar a Dios, yo sé que Dios me está escuchando. Está escuchando. Muy interesante. Yo no tengo, creo que ya no tengo más duda sobre si Dios me está escuchando o no. No sé si el que nos está escuchando ahorita ya entendió o no. Pero resumiendo lo que tú dijiste Sí. ahorita. Yo sé que Dios me está escuchando cuando primero me humillo, Exacto, convierto totalmente, exacto. cambio de rock, de vida total, De vida total. metanoia. Metanoia, un metanoia en nuestra vida. Metanoia, una transformación total. Transformación total. Arrepentimiento muy importante. Muy También. importante. Arrepentimiento. Sí. Y entonces, asegúrame también que yo no tengo nada en contra de mi otro hermano también. ¿Es eso? Es correcto. No tiene nada en contra de un hermano. Mi corazón tiene que estar limpio, tiene que estar totalmente, ¿cómo te digo? Consagrado a Dios, libre para que Dios pueda obrar en mi corazón. Exacto. Porque así lo dice la palabra en el libro de Salmo capítulo 34. Dios oye a los justos. A lo justo. Entonces cuando perdonamos, cuando nos amamos en hermanos, somos una persona justa. Ahí es donde Dios viene a escuchar nuestras oraciones. Entonces yo estoy segurísimo que Dios está escuchando mi oración. Exacto. Interesante. Entonces no puedes ser orgulloso. Tú ya sabes, tú no puedes ser orgulloso o orgullosa si tú eres una mujer. Tú tienes que humillarse delante de Dios, obviamente. Exacto. No delante de los hombres, delante de Dios. Delante de Dios. Y no tiene nada en contra de alguien. Más o menos. Es así. Y ahí sí tú estarás segurísimo que Dios está escuchando tu oración. Amén. No lo dije yo. También no lo dijo Marcos. Lo dijo la Biblia. Marcos lo trajo para nosotros. Pero la Biblia lo dice. Amén, como él lo mencionó ahorita. Así es. Bueno, muy importante. Marcos, la próxima pregunta que tengo para ti. Yo tengo sede, ¿será que? No. En fin, la próxima pregunta que tengo para ti ahora es... ya se me olvidó lo que ya iba a preguntar. Se me olvidó lo que iba a preguntar. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. Entonces, bueno, la oración. Déjame, ok, gracias. Porque algunas oraciones parecen no ser respondidas de la manera que esperamos. Una buena pregunta. ¿Sabe que la Biblia dice que todo tiene su tiempo? Sí. En el libro de Eclesiastés habla de que todo lo que se requiere acá bajo del cielo y bajo del sol tiene su tiempo. Hay más de 23 tiempos que habla Salomón, porque el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón. Sí. Habla más de 23 tiempos. Dice que hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar, hay tiempo para dispersar piedras y tiempo para unir las piedras. Sí. Todo tiene su tiempo. Y hay una historia que me encanta, Pierre, y es la historia de Lázaro. De Lázaro, cuando enfermó. Dice que sus hermanos, que era María y Marta, sí, mandaron un mensaje a Jesús. Jesús, Señor, el amigo tuyo, el que tú amas, está enfermo. Ven para que lo sane. Pero Jesús, como dicen por allí coloquialmente, se dio su postín, por decirlo así. No quiso venir. No quiso venir. No sé si ha leído esa historia. Sí, obviamente. Y
La Biblia dice que cuando Jesús regresó a donde estaba Lázaro, ya Lázaro estaba muerto. Ahora, Jesús estaba esperando que Lázaro muriera. Y cuando Jesús llega a la aldea, ¿sabe lo que dijo Marta? Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sí. Entonces Jesús estaba esperando que él muriera Para regresar. para él regresar. Muchas veces nuestra oración, esto aquí es una historia que muchas veces las personas la predican. Ay, Jesús resucitó a Lázaro, llegó tu milagro. Jesús llamó a Lázaro y le dijo, sal de la cueva. Pero aquí habla de la oración. Está hablando que todo tiene su tiempo. Hay momentos que Jesús o el Señor Dios a la oración del creyente le va a decir sí y muchas veces le va a decir no. Y el no también es una respuesta. Y el no es una respuesta de parte de Dios. El no también es una respuesta. El no es una respuesta. Entonces Jesús muchas veces se tarda en responderle al creyente. Se tardó Jesús para llegar donde estaba Lázaro. Se tardó en contestar la petición de las hermanas de Lázaro. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a llegar en el momento oportuno, no en el tiempo de nosotros. Entonces, la verdad es que nosotros decimos que Jesús se tardó. Se tardó. Se tardó. Pero la verdad es que no se tardó. No se tardó. Se tardó en nuestro tiempo. Se tardó en nuestro tiempo. Pero en su tiempo no. Estaba perfecto. Todo está perfecto. Porque allí lo que sucedió fueron que irrumpió el tiempo de Dios. ¿Cómo se llama el tiempo de Dios? El tiempo de Dios se llama Kairos, Sí. que es el tiempo perfecto. ¿Cuál es el tiempo del hombre? Cronos. El tiempo Cronos, que está allí cuando organizado por el calendario, los días del año, que son 365 días. Pero Dios no habita en eso. No. Hay gente que muchas veces celebran la Navidad, pero para Dios no existe la Navidad, Día de los Padres, Día de las Madres. Él no existe eso porque él está fuera del tiempo. Del tiempo. Sí. Él está fuera, el crono no existe para él. Sí. Existe el Kairos, que es el tiempo oportuno, el tiempo perfecto. Sí. El tiempo que es. Entonces, cuando hablamos de la oración, que muchas veces no es contestada, ¿cómo es la pregunta de contestada? Porque parecen que no son no recibimos la respuesta de la manera que queremos. Sí. Porque no es como nosotros queremos. Queremos. El libro de Isaías, capítulo 55, versículo 9, la Biblia dice que así como el cielo es más alto que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Más altos que los pensamientos del hombre. Sí. Y sus caminos son más altos que vuestro camino. Mira, el hombre nunca va a pensar igual que Dios, ni Dios va a pensar igual que el hombre. Y cuando nos vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 14, hablando de la oración, allí Juan escribe que cuando vayamos al Señor a confesar al Señor, tenemos que ir conforme a su voluntad y no a nuestra voluntad. Por eso que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas porque presentamos planes, proyectos que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces resulta que yo digo, Señor, en oración, yo quiero para este año 2027, yo quiero ya estar en un carro 2000, último lujo, 2027. Y entonces resulta que yo fui predestinado a la tierra a andar en bicicleta. Ahí sí. Porque hay mucha gente que dice, mira, hay gente que se lo enterraron con sus sueños y dicen, se murió fulano y yo siempre lo escuché que él le pedía a Dios una limusina, un carro, una Hummer y Dios nunca y siempre anda en su, porque el plan, nunca vamos a entender los pensamientos y los planes de Dios. Porque yo conozco, mira, Pierre, yo caminé con mucha gente que Dios muchas veces le contestó su oración simplemente para que ellos vean lo que está en su corazón. Hay gente que, Señor, quiero un carro para yo llevar a mis hermanos a la iglesia, a los hermanos que viven lejos para ir a buscarlo. Resulta que cuando Dios le contesta la oración de que Dios le entregue el carro,
en McDonald's metido. Y los hermanos aquí en la iglesia, en el culto. Ah, Cuando vas a buscar al... Oye, Dios le dio un carro y él dijo que era para los hermanos. ¿Dónde está el ¿dónde varón? está ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Y aquí nosotros en la escuela dominicana, Y él no. en shopping. Ay, Dios Entonces mío. muchas veces Dios, por eso que ahí Juan escribe y deja eso plasmado, que Dios va a contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad y no la nuestra. Y su voluntad es perfecta, su voluntad es Buena, agradable. buena, agradable. De hecho, la sabiduría de Dios es una locura para los hombres. Sí. Literalmente. Muy interesante. Yo sabía que con Marcos aquí vamos a aprender muchas cosas, vamos a saber muchas cosas. Entonces, así que yo sé que ya es una bendición. Yo tengo una última pregunta. Y vamos a suponer que yo soy alguien. Soy alguien, yo no, muchas veces no tengo ganas de orar. Muchas veces yo soy, vamos a decir, yo tengo esta dificultad de enfocarme en la oración, de tener un momento con Dios todos los días, Sí. vamos a suponer. ¿Cómo yo podría desarrollar vamos a decir, este hábito, empezar a orar todos los días, sin falta? Todos los días, y sí. ¿Cómo yo hago? Está muy interesante. Yo quiero orar. Tengo ganas de orar. Tiene ganas de orar. ¿Sí? Y yo no quiero dejar ni excusas, ni el trabajo, ni nada. Exacto. Impedir eso. Yo quiero orar. ¿Cómo yo hago para desarrollar ese hábito? ¿Cómo hago? Número uno, la oración. Para desarrollar ese hábito de la oración hay que aprender lo que es la disciplina. Y hay muchos creyentes que he conocido, me ha dicho, Marco, el deporte es del diablo. Y me dice, el deporte es del diablo. El deporte es del diablo. El deporte es del diablo. Y yo le dije, yo le he dicho, ¿cómo puedes tú? Hey, turma, antes de seguir com esse podcast, você precisa saber que a capital das línguas, principal patrocinador da capital do Evangelho, tem um treinamento muito especial para você, Elite. Ele é focado em fazer você falar o francês na vida real. Ah, mas deve ser muito caro. Não, não é. Pelo menos não é aquela mensalidade absurda que você paga e mesmo assim não tem resultado. A gente pensou em todas as realidades e é por isso que está num preço muito acessível. Se você realmente quer falar o idioma, essa é a oportunidade. Mas não é só isso. São 4 meses de treinamento. E ao final dos 4 meses, se você não tiver o resultado que a gente está prometendo para você, sabe o que vai acontecer? A gente vai devolver cada centavo para você. Isso mesmo. E aí, bora realizar teu sonho? Clica aqui no link na descrição e acessa o teu sonho agora. Até mais tarde. Confirmarme a la luz de la Biblia que el deporte es del diablo. Y no saben cómo responderme. Entonces, porque muchas veces Pablo habló del atleta. Comparó muchas veces la carrera que nosotros como creyentes tenemos como un atleta de afuera. Él dice, Pablo escribe a los Corintios, él dice que a la verdad en un estadio todos corren, pero uno se lleva la corona. Sí. Y después él dice, corre a nosotros los creyentes, corre de tal manera que lo tengáis. Incluso en 2 Timoteo, él exhorta a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo en el capítulo 2, verso 4, 5, él habla del atleta también, que el atleta no es coronado si no corre, si no trabaja legítimamente. Entonces muchas veces Pablo habló sobre el atleta y yo digo que la oración es como el hacer ejercicio. Ejercicio, sí. Porque para el deportista, para ser o el futbolista, para hablarlo así, para ser un gran futbolista, él tiene que hacer ejercicio, tiene que entrenar, tiene que practicar. Todos los días. Todos los días. Entonces, la oración es así. Ahora, cuando nos vamos a la luz de la Biblia, Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, él dice, perseverar en la oración, sí, velando con ella con acción de gracia. 2 cosas Pablo revela aquí.
Él revela, ¿qué significa la palabra perseverar? La palabra perseverar significa continuar, Continuar. continuar, ¿Con ganas o sin ganas? con ganas o sin ganas. Sí. Entonces, de eso se trata la oración. Para desarrollar ese hábito hay que tener disciplina. Muchas veces yo no voy a tener ganas de levantarme a las 4 de la mañana. Muchas veces yo no voy a tener ganas de levantarme a las 3 de la mañana a orar. Pero cuando yo tengo disciplina, aunque mi cuerpo no quiera, es una alarma. Es una alarma. Entonces, yo quiero revelar algo que no está así como tal en la Biblia, porque muchas veces hay que leerla en el Espíritu. Y uno de los hombres que, aparte de Jesús, que es el maestro por excelencia, porque la Biblia dice en Marcos 1:35 que Jesús se levantaba muy temprano a orar en los lugares desiertos. Incluso Jesús oró más que predicar. La gente piensa que Jesús predicaba más que orar. Mentira. Jesús oraba más que predicar. Oraba más que predicar. Porque Jesús mayormente sus mensajes y sus sermones fueron en parábola. Siempre él hablaba en parábola. Vea que en Mateo 3 él dice, y salió el sembrador a sembrar, hablando en parábola. Muchas veces su mensaje fue en parábola y las parábolas eran muy cortas. Mateo 25 habla sobre las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Él habló la parábola y el que entendió, entendió, el que no entendió, no entendió. Tanto así que los mismos discípulos que caminaban con él, cuando Jesús ya se iba, decían, Señor, ¿qué dijiste? No entendí. Entonces, ahora, cuando buscamos la vida de oración, vemos que Jesús oraba más que predicar. Porque en Juan capítulo 8, él se encontraba en la sinagoga enseñando. Y dice la Biblia que cuando cayó la noche, ¿a qué hora cae la noche? A las 6 de la tarde. Nosotros a las 7 ya está oscuro. Sí. Pero bíblicamente en aquellos tiempos, la noche como tal caía a las 6. Así es. Porque cuando hablamos de las vigilias que hacían los romanos, la vigilia que hacían los judíos, ellos siempre comenzaban la vigilia a las 6 de la tarde y la terminaban a las 6 de la mañana, que total era 12 horas. 12 horas. Y esa era la cantidad de horas que oraba Jesús. Ahí cuando él despide la multitud en la sinagoga, dice que todo el mundo se fue a su casa a dormir, pero dice que él subió al monte a orar, en Juan capítulo 8. Y cuando casi terminando el capítulo 8, dice que cuando él desciende por la mañana, le traen a una mujer que la hallaron en acto de adulterio. Ahí es donde él dice, ahí es donde Jesús reprenda a los fariseos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Jesús venía de oración, 12 horas de oración, era un hombre de oración. Pero cuando yo hablo que hay un hombre que me enseñó a orar, aparte de Jesús, hablo del profeta Elías. Elías era un hombre de oración. Santiago capítulo 5, versículo 17, dice que él oró para que el cielo se cerrara. Dice la Biblia allí que él oró fervientemente para que el cielo se cerrara, o sea, para que no hubiese lluvia por 3 años y 6 meses. Y después dice que oró fervientemente otra vez para que el cielo se abriera. Y dice que llovió y la tierra produjo su fruto. ¿Qué significa la palabra ferviente? Significa fervor, significa apasionado. Ahora, para poder activar eso, hay que tener perseverancia en la oración. Hay que ser constante, porque la oración, ella opera bajo la ley de acumulación. ¿Cómo así? El libro de Primera de Reyes, capítulo 18 en adelante, ya sí. Llegando al capítulo 19. No se preocupe que vamos a poner ahí abajo todos los libros que tiene que leer en la Biblia, así que no te preocupes. No se vaya porque esto está poderoso. Esto está poderoso porque esto nunca se había hablado, nunca lo he hablado como tal, la oración como la ley de la acumulación. Sí. Porque cuando leemos el libro de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Reyes allí, capítulo 19, que el profeta Elías sube al monte Carmelo, dice que fue a orar por lluvia. Cuando él sube al monte a orar, dice que él se arrodilló y le dijo al criado, ve y sube a ver qué ve en el mar. Y el criado fue, y cuando regresó le dijo, yo no veo nada. Y entonces viene el profeta y le dice al criado, anda 7 veces
La séptima vez cuando él fue, dice que vio una pequeña nube que subía del mar como el tamaño de la palma de la mano de un hombre, que subió al cielo, cubrió todo el cielo, ahí donde vino la lluvia. Esa mano, esa nube en forma de mano que subió del mar al cielo, ahí está revelando el mundo espiritual. Está revelando el mundo espiritual, está revelando el proceso de la oración. Porque mucha gente hoy en día, Pierre, se inclinan a orar. Y como no ven respuesta, ellos desisten, dejan de orar. Pero no saben que en el mundo espiritual hay una nube que se acumula. Se acumula. Ahora, cuando nosotros perseveramos, lo que dice Pablo en Colosenses 4, versículo 2, perseveramos, va a llegar a un punto donde esa nube va a estallar. Porque la lluvia que habla allí en la historia de Elías no es una lluvia como tal literal, es una lluvia espiritual en estos tiempos. Interesante. Por eso que para tener y desarrollar ese hábito es necesario tener disciplina. Disciplina. Aunque yo no tenga ganas de pararme, tengo que hacerlo. Disciplina de un atleta. De un atleta. Ya sabes ahora. Disciplina. Es el camino. Es el camino. No hay de otra. No hay de otra. Que aunque no vea resultado, porque eso es lo que pasa con muchos creyentes. Y si yo tengo sueño, ¿cómo hago? ¿Tienes sueño? Sí, yo tengo ganas de orar, pero tengo sueño. ¿Disciplina también? No. Si tú tienes sueño, si tenemos sueño, sí. Sueño físicamente. Físicamente. Eso va a venir. Mucha gente dice que no, es un demonio. Son un espíritu de estupor. El sueño es algo natural. Jesús durmió. Jesús se cansó. Entonces, ¿cuánto más nosotros? No vamos a cansar, no vamos a tener sueño. Yo no voy a decir, échate un baño con agua fría. No. Aunque sea la solución también, creo. Creo que... Ahora, ve. En este caso, ¿qué hago? Todo el tiempo no vamos a tener sueño. Sí. Porque en Gálatas 5:16, la Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu. Sí. La primera lucha que nosotros tenemos que librar acá en la tierra no es con nuestros enemigos, las personas que tenemos, que nos rodean, no. Incluso, bíblicamente, el peor enemigo que nosotros podamos tener somos nosotros mismos. Allí Pablo habla sobre la carne. La carne. Está hablando de la carne. La carne no va a querer que nosotros oremos. Entonces, cuando Pablo en Colosenses 4 habla sobre perseverar en la oración, él habla que perseveremos porque hay que romper algo que está en nuestra naturaleza adámica. Cuando nosotros rompemos eso, Pierre, llegamos a un punto, lo que dice Pablo en Efesios 6:18, regresando a ese texto, cuando dice orar en el Espíritu. Porque hace rato, comenzando, me hiciste una pregunta. Tú me preguntaste que cómo hago yo para orar, si tengo que trabajar, que tengo que hacer todas esas cosas. Y yo he dado una enseñanza sobre eso. Yo he enseñado la oración del profeta Ezequiel. Sí. Cuando leemos Ezequiel capítulo 8, la Biblia habla que cuando Ezequiel estaba en su casa, dice que él estaba sentado con los ancianos. ¿Sí o no? Estaba sentado allí con los ancianos. Sí. Y de repente se apareció una figura que de sus lomos para arriba era fuego y de su lomo para abajo era resplandor. O sea, mitad fuego y mitad resplandor. Aquella figura tomó al profeta Ezequiel por la guedeja, porque Ezequiel, cuando habla guedeja, está hablando de su cabello. Ezequiel tenía el cabello largo. Lo tomó por la guedeja, dice que lo levantó entre el cielo y la tierra. Y le comenzó a enseñar visiones y comenzó a hablar con Ezequiel. Comenzó a mostrarle cosas. Ahora, cuando hay gente que piensa que Ezequiel fue levantado en cuerpo, alma y espíritu. No, fue su espíritu nada más que fue levantado. Y su cuerpo literalmente quedó sentado allí hablando con los ancianos. Hablando con los ancianos. Hay gente que dice, si Jesús dijo en Mateo 6:6, entrad en vuestro aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Entonces, cuando leen ese texto, quieren pasar 24/7 metidos en un cuarto orando. Eso está mal. He visto muchos predicadores, muchos evangelistas, que ellos no trabajan,
ellos no hacen, incluso hay matrimonios que se han roto porque hay hombres que pasan más tiempo orando que... No, porque... Que cuida de la familia, que de su cuidando a la esposa. familia. No, príncipe, no hagas eso. Cuando Jesús en Mateo ¿Vamos bien? 6:6, en Mateo 6:6 habla, entra en vuestro aposento y cerrada la puerta y tu padre que ve en el secreto te recompensará en público. Está hablando allí. No es que tú vas a pasar 24/7. Ese pasaje bíblico va ligado con Ezequiel 8 y Efesios 6:18, que Pablo dice, orar en el espíritu. Hay una oración que es en el espíritu. Hay una oración que es en la carne. Cuando yo me paro en la mañana y intento orar, hay momentos que es una oración en la carne. Pero cuando yo estoy en el espíritu, que rompo la naturaleza adámica y entro en el espíritu, la oración del espíritu, ahí yo no tengo sueño. Ahí se cumple lo que está diciendo Ezequiel capítulo 8. ¿Qué estaba haciendo el profeta Ezequiel? Ezequiel estaba hablando Con los ancianos. así como tú y yo estamos hablando aquí, pero a la misma vez El espíritu estaba. estaba hablando con Dios. Va a haber momentos que tú vas a estar trabajando, vas a estar operando una máquina, pero la gente va a estar hablando también contigo, pero tu espíritu Creo que eso me pasa muchas veces. está hablando. Entonces ahí la gente no ha entendido sobre la oración. Creo que él tiene razón, porque eso me pasa muchas veces. Muchas veces yo estoy ahí, pero no estoy ahí. Y Yo estoy así, aquí comunicando. la oración del Hay espíritu. un mensaje que dice, wow, nunca entendía de esta manera. ¿Qué? Esa es la oración del espíritu. Entonces la gente quiere vivir, no, 24/7, Dios me llamó completamente al ministerio y pasan todo el día encerrados. Y yo conozco gente que pasan todo el día ayunando y no saben, no. Tienen que aprender lo que es orar en el espíritu. Muy importante. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo aquí. Amén, amén, amén. Pero en fin, entonces disciplina. Ujú. Aprender también a orar en el espíritu. Sí. Pero hay que orar también en la carne también. Sí. Hay que orar en la carne porque la oración estamos en el cuerpo. Estamos en el cuerpo. Y hay algo que no, porque cuando tenemos disciplina, desarrollamos ese hábito de la oración. Cuando yo tengo disciplina y comienzo a orar y entro en la oración del espíritu, la disciplina queda atrás y comienza la etapa de la pasión. De la pasión, del gozo. Ya tú no oras por disciplina, ya no es que... No es disciplina, no, voy a orar ahora de nuevo, no. Es, yo quiero orar. Eso es lo que dice 5:17, oración ferviente. Muy interesante, muy interesante. Bueno, llegamos a una parte ahora, aunque yo creo que no hace falta hacer esa pregunta para él, porque cada vez que invitamos a alguien aquí, Sí. hacemos 4 preguntas. La verdad, 4 afirmaciones Sí. de la Biblia. Puede ser de la Biblia o no. Exacto. Entonces te pregunto si eso está cierto o no. Y tú tienes que contestar con sí o no. En portugués, sí o no. Pero Sí. estamos hablando en español, así que sí o no. Si es verdad o si no es verdad. Ajá. Amén. ¿Cierto? Son 4 afirmaciones. 4 afirmaciones. ¿Cierto? Aunque yo creo que no hace, realmente hace falta. No hace falta porque Pero hay- se nota que él sí lee la Biblia todos los días. Se nota. Pero tengo que hacer. Hay que hacerlo para... Sí. Hay que hacerlo porque así es. Bueno, mi primera afirmación. En la Biblia está escrito que Dios siempre y siempre. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Que Dios siempre te va a bendecir con cosas materiales cuando Él ve que tú estás haciendo su trabajo muy bien. Esa pregunta ¿Sí o no? Esa pregunta, yo puedo decir sí o no. Yo No, puedo decir tú sí tienes- o no. Tú tienes que elegir. Yo, sí, exacto. Pero yo Dije siempre y siempre. Vamos.
Yo tengo un contexto, tengo una respuesta, pero Sí, te escucho, ¿qué contesto? tengo el contexto. Lo voy a decir. Voy a decir Me encanta esa parte. lo voy a decir. Pero la verdad es que tú tienes que contestar con sí o no. Esa es la verdad, pero quiero para que la gente tenga, porque si yo digo sí, se te van a quedar, y si yo digo no, se te van a quedar. Pero quiero decirlo, tomar un fragmento de la palabra para darte tu respuesta. ¿Estás seguro que necesitas de eso? ¿O algo de nuevo la pregunta? Porque ve, Dije siempre, siempre Ajá. y siempre. O sea, en la Biblia está escrito que Dios para mí las bendiciones. siempre te va a bendecir con cosas materiales, dije. Ujú. Con cosas materiales. Siempre y siempre, siempre te va a bendecir con cosas materiales cuando tú, de hecho, estás haciendo bien el trabajo que te confía. Yo voy, ¿Sí a, o no? yo voy a decir sí o no conforme a Sí. lo que yo sé de la palabra. ¿Sí? Y quizá la gente va a decir, pero Marco, es esta. Para mí no. ¿No? Para mí no. Bueno, después en el final vamos a ver si está cierto o no. Exacto. Próxima afirmación. Ajá. La próxima afirmación. David estaba muy alegre cuando se murió Saúl. Ujú. ¿Sí o no? Estaba muy alegre cuando se murió Saúl. Sí. Muy alegre. Sí. No. Para ¿Sí mí o no. ¿No? No. Ok. Próxima afirmación. Ajá. Abraham tuvo su primer hijo cuando tenía 90 años. ¿Sí o no? Abraham. Sí. Tuvo su primer hijo. Porque tuvo dos. Sí, tuvo dos. Ahora estoy diciendo, tuvo su primer hijo. Tuvo dos, la que no es de la promesa. Ajá. Y la de la promesa. El de la promesa, el hijo de la promesa. ¿Cierto? Ajá. Estás hablando de su primer Ismael. hijo, Ismael. Sí, Ismael. Pero yo no quería decir Ismael, pero tú me obligaste a decir Ismael ahora. Pero tuvo su primer hijo Cuando en los 90. cuando tenía 90. No. ¿Sí o no? No. ¿Qué pasó? Me encanta esa parte. La última afirmación. Ah, Sara Sara. tuvo Ajá. tuvo que suplicar. ¿Todo bien? Ajá. Tuvo que suplicar a Dios para tener su hijo, ¿sí o no? Sara. Sara, Tuvo que sí. suplicar. A Dios para tener su hijo, ¿sí o no? Ella tuvo fe. Pero la afirmación es, tuvo que suplicar. Suplicar. Sí. Para mí, no. Porque fe y súplica es algo muy diferente. Y Hebreo 11 habla que y Sara, por medio de la fe, concibió. Bueno. Cuando no era tiempo para ella. Bueno. Pasaste. Mala, chica. Yo le dije que las preguntas eso lo vayan a hacer fuerte, duro. Todavía estamos en el podcast, todavía no acabó. Él se levantó. ¿Será que salió de la grabación? Pero en fin, aquí todo está puro. No vamos a editar nada. Aquí está un verdadero. Aquí está. Pero pasaste todo. Todo ello. Yo quise. Pero se nota que lee la Biblia. Se nota que lee la Biblia y eso es muy bueno. Nosotros hacemos esas preguntas, esas afirmaciones siempre para motivar a la gente a leer la Biblia, para motivar
para que la gente entienda que la Biblia no es algo aleatorio, pues. Tiene que leer la Biblia todos los días. Es así. Todos los días. Y, bueno, y fue una bendición tenerte Amén, aquí, amén. de verdad. Fue una honra para mí. Ya aprendí muchas cosas contigo. Nunca deja de aprender. Y fue, de verdad, yo estoy segurísimo que el que está viendo este podcast hoy, ahorita, también aprendió muchas cosas. Amén. Muchas cosas. Eso va a ayudar a mucha gente. Tú no tienes idea. Va a ayudar, pero mucha gente. Amén. Y muchas gracias, Marcos. Fue un placer, una honra tenerte aquí Amén. con nosotros en el capital del Evangelio. Bueno, que Dios siga bendeciéndote, si así se dice. Y probablemente vas a regresar aquí más y más veces. Amén, amén. Más veces. Bueno, por hoy será eso. Português. Então vai ser só isso hoje. Você já sabe, né? Se você não entendeu nada do que a gente falou, veja de novo o podcast, tá? De novo e de novo. E compartilha esse podcast com as pessoas que precisam ver a verdade, que precisam ver, de fato, entender e escutar todas as verdades que ele hoje compartilhou com a gente. Foi um prazer ter ele hoje com a gente. E de verdade, eu sei e eu senti aqui que aqui tinha o Espírito de Deus com a gente, que Deus estava aqui e ele foi usado de uma maneira muito, mas muito, muito grande nas nossas vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Ah, não esquece, se inscreve no canal, dá um like se você gostou, compartilha o podcast e até o próximo. Que Deus te abençoe.